a tratar o arriesgarse de interpretar profecías y se anima a interpretar de una manera engañosa. Comienzan a enfocarlo en una parte de bienestar, de prosperidad, o van cayendo en ese corazón engañoso. Y hay otros que no se atreven, son más tímidos y lo que hacen es que las apartan, las lean a un lado, las desechan. Entonces, hermanos, los extremos no son buenos, ¿sí? Los extremos no son buenos porque nos limitan a comprender las verdades que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y hay algo muy interesante. ¿En qué punto, y me pregunté eso cuando estaba haciendo el borrador, en qué punto se encuentra el pueblo judío que aún está esperando el Mesías, los judaizantes? ¿En qué punto se encontrará? Qué difícil, porque nosotros sabemos y tenemos la certeza que la Biblia se comprueba a sí misma. Y sabemos que es la palabra de Dios, ¿sí? No solo tiene un mensaje integral en todo su contexto, sino también tiene una inerrancia y tiene una esencia y una revelación única y se comprueba a sí misma. A diferencia de cualquier otro libro, ¿sí? Por ejemplo, el libro del Corán o el libro de Mormón, que no tienen profecías predictivas. El libro de la Biblia tiene, dicen los estudiosos, que aproximadamente el 30% compuesto de profecías, y cientos de profecías se han cumplido 100%, únicamente, obvio, las que aún no se han cumplido, que se relacionan con la parte de la venida del Señor. Pero, hermanos, es algo increíble, es algo impresionante. Entonces, en 3 días vamos a celebrar la Navidad, hermanos, y nosotros sabemos como cristianos fieles que no es de un solo día. Nosotros celebramos la victoria y el nacimiento de Cristo todos los días. Celebramos no solamente su nacimiento, su venida, su muerte y su resurrección, ¿sí? Entonces, esta noche a mí me gustaría pues compartir con ustedes una reflexión o un recorrido general de 4 de las infinidades de profecías o de versículos que nosotros vemos en la Biblia acerca del plan de salvación de Cristo y de una forma general. Vamos a tocar 3 textos de Isaías y uno de Miqueas, que es muy interesante. Entonces, vamos a estar orando para preparar nuestros corazones y de igual manera mi corazón para compartir con ustedes esta reflexión. Oh Dios Todopoderoso, buenas noches, Padre Celestial. Primeramente, venimos ante ti reconociendo que no somos nada, Padre. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro mayordomo, nuestro guía, nuestro dador de vida. Padre amado, en esta noche reconocemos que somos incapaces, Padre, de cumplir tu ley a cabalidad. Reconocemos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Reconocemos que somos salvos por tu gracia. Amado Dios, perdóname si fallo, perdóname si cometo un error. Perdóname, Padre, no soy infalible, solamente soy un instrumento de ti, Padre amado. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir lo que usted desea para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús nacería de una virgen. Y a mí me llama mucho la atención porque la primera versículo que vamos a estar viendo en Isaías nos recuerda mucho lo que vimos el mes pasado de la doctrina de la persona de Cristo, que conversamos que estuvimos meditando con el hermano Bruce y Gabriel y compartiendo. Y esa profecía pues nos lleva a lo que es Isaías 7:14 y hace un contraste muy bonito con lo que habla Mateo 1:23, que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acompáñenme a ver Isaías 7:13-14. Vamos a leer desde el 13 para tener una línea contextual nada más. Amén. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, Acaz
se rehúsa inclusive a recibir una señal. Si nosotros vemos un poquito antes en el 11, dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea debajo o en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Hermanos, algunos comentaristas hablan que Acaz fingió una falsa humildad, ¿sí? Porque no quiso recibir señal divina. Y la verdad que esto es muy importante, hermanos, porque, y esto es un poco delicado lo que voy a decir, porque a veces nosotros tenemos miedo de pedir que el Señor nos hable. No nos atrevemos a veces mucho. ¿Por qué? Porque inclusive tenemos miedo hasta de su voluntad en muchas ocasiones. Hermanos, porque no sabemos cómo el Señor va a responder, si nos va a dar una prueba muy difícil, nos va a dar una palabra, nos va a dar una enseñanza. Y hermanos, esto es algo muy importante porque ese temor de pedir al Señor que nos revele su voluntad es algo que debemos meditar mucho y poner mucho en oración, en la intimidad. Porque hermanos, la voluntad de Dios prevalecerá quiera usted o no. Quiera yo o no. La voluntad de Dios prevalecerá. Hermanos, muchas veces el problema de las personas que viven apartados de Cristo no es la fiabilidad o la existencia de Dios o la existencia de Cristo, en realidad no, sino que rechazan estar sujetados a un estándar moral perfecto. O sea, ellos rechazan la palabra de Cristo, ellos rechazan, la gente que no conoce a Cristo simplemente rechazan la obediencia a Cristo. Le puedes presentar 1000 evidencias y al final la persona simplemente la rechaza porque reconoce que se deleita con el pecado. O sea, la persona sabe que existe Cristo, sabe que existe un Dios, pero le resulta cómodo vivir en una caída, estar en caída con el pecado. Romanos 1:21, pues habiendo conocido, no lo busquen, a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto va mucho más allá si creo o no creo. En Isaías 7:14, en este pasaje, el Señor eligió su propia señal y eso se cumplió mucho más adelante. ¿Quiera Acaz o no quisiera Acaz? Busquemos Mateo 1:20 en adelante, hermanos. Amén. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, hay algo muy interesante aquí. El pueblo de Israel asumía que el Mesías iba a tener una forma o un reinado político de nación, iba a intimidar a los otros pueblos. O sea, era algo completamente político. Pero lo que nos está diciendo el versículo 21 de este texto que acabamos de leer es que Jesús era el Salvador, pero el Salvador de una condición pecaminosa. Y eso es algo que va mucho más allá del entendimiento de una persona que no conoce a Cristo. Una persona que está velada no reconoce que nuestro peor enemigo es la amistad. Nuestro peor enemigo es la amistad con el pecado. Hermanos, el Señor envió a su Hijo a una salvación que va mucho más allá de la parte económica, de la parte de bienestar de salud, de la parte de entretenimiento, de la parte material, hermanos. Si Dios hubiera querido preocupar por todo eso, nos hubiera enviado una solución. Dios
con nosotros, Emmanuel. Y eso nos muestra la doctrina que estuvimos hablando, ¿sí? Cuando el ángel anunció que José, que el hijo de María, había sido concebido por el Espíritu Santo, esto confirma la verdad acerca de Jesús, que Él es Dios y hombre. Y hermanos, esto es uno de los misterios bíblicos más trascendentes a lo largo de la historia bíblica, de la historia de la iglesia. Dios tomó las limitaciones humanas para poder vivir y morir, pero siguió siendo Dios. Aquí viene algo muy interesante que a mí me dejó, me llegó y me capturó. Hay algo muy importante. Vamos a buscar Mateo 1:14. Sí, del 1, el primer capítulo, pero vamos específicamente a arrancar desde el 14. Mateo 1:14. Amén. Dice, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Elud, Elud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Jacob engendró a José, marido de María, de lo cual nació Jesús. Ojo, aquí es muy importante porque ahorita mismo hay mucho texto fuera de contexto, ¿sí? Si ustedes se fijan en la genealogía que describe Mateo desde el primer versículo, la palabra engendrar se aplica de una forma lineal, completa, ¿ok? Pero hasta el punto de llegar a Jesús, elimina la palabra engendrar, que se conoce en griego como genao, procrear. Hermanos, el significado del nombre Emmanuel no es algo que solo es lo memorizo y ya. No, hermanos. A lo mejor ni Isaías comprendía la magnitud de lo que significaba el nombre de Emmanuel. O a lo mejor sí. Pero hermanos, en este momento nosotros podemos reconocer lo que significa Emmanuel, lo que significa que Dios estuviera con nosotros. Y aún mejor que hubiera dejado su Santo Espíritu con nosotros. Jesús nacería en Belén, Miqueas, ¿sí? El rey Acaz en ese tiempo, año 742, 687, lo escribí acá, colocó ídolos paganos en el templo, clausuró sus puertas, lo invadieron, era una ciudad próspera. Y Miqueas y Isaías vivieron en la misma época aproximadamente en esos años y quizás sin duda se conocieron, ¿sí? Entonces, él dirigió su mensaje Miqueas a Judá, al reino del sur, pero también tuvo algunas palabras para el reino del norte, según los estudiosos. Entonces, este libro, si no me equivoco, figura entre los 12 profetas menores. Pastor ahí me corrige, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hay una de las profecías más estudiadas, que es la del capítulo 5:2. Busquemos Miqueas 5, del 1 al 2. Ustedes perdonen que hable como una clase. Amén. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, no has sitiado con vara, herirán en la mejilla el juez de Israel. Pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es un pasaje del primer advenimiento de Cristo. Y Belén Efratá el pueblo, o el antiguo pueblo, como se llamaba Belén, pueblo del sur, fue un lugar de nacimiento del rey David, del antiguo nombre de Belén, ¿sí? Eso está muy claro en las escrituras. Y hermanos, qué bonito cómo Miqueas logra con el poder de Dios reflejar y profetizar el nacimiento exacto del Mesías. Y en este versículo me gustaría enfatizar un texto que dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano, aquí no estamos hablando de una persona cualquiera que iba a nacer. Aquí estamos hablando de una encarnación. Estamos hablando de una encarnación del Dios eterno en nosotros, en nuestro mundo. Un reino eterno. Pero dirán los agnósticos, los judaizantes, pero es que eso fue algo general, eso fue político. Hermanos, vámonos a Mateo 2:5.
Amén. Vamos a leer desde el 4 hasta el 6. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Wow. Increíble cómo la Biblia se comprueba a sí misma. Es estar armonizada totalmente. Hermanos, cuando usted o nosotros vemos estas evidencias tan plausibles, tan exactas, a mí me gusta recordar un texto, la parábola del sembrador, que decía, parte cayó en buena tierra y el fruto cual 100, cual 60. Y al final dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Y uno disfruta esta enseñanza porque uno se aferra a una fe racional, una fe que es lógica, hermanos, porque sabemos y creemos que esto no es en vano. Esto es una promesa, hermanos. Creemos un Dios de poder. Creemos un Dios de profecías. Un Dios que si no si no se cumpliesen las profecías, no fuera un Dios todopoderoso. Pero se cumplieron, y no solo profecías, sino promesas. Hermanos, ahora cerramos con las dos últimas profecías restantes, que la verdad son profecías que como cristianos nosotros nos afligen mucho. Nos afligen porque sufrimos, pensamos, imaginamos, se han hecho películas, que yo creo que las películas no jamás van a llegar a lo que en realidad sufrió Cristo. ¿Sí? Jesús sería despreciado y rechazado. Vamos a Isaías 53, 3 al 5, que es el texto que leyó Gabriel. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el ser humano es natural, tiende a alejarse del dolor, tiende a alejarse de las enfermedades, evita las enfermedades, evita el dolor, evita el sufrimiento. Una vez alguien me dijo que el problema no era tanto morir, sino que el problema era el dolor antes de morir. ¿Sufriré cuando estoy muriendo? Y es un tema delicado porque a nadie le gusta hablar de la muerte. Y a mí me parece muy curioso, y yo me acordé de una vez cuando uno ve esas películas de acción, usted ve esas películas de acción que están los mafiosos y tal, y el mafioso dice, tendré piedad de ti y te mataré sin que sufras. O sea, es como lo último, sufrir con dolor. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, la palabra para aflicción se puede reducir o se puede traducir en el Antiguo Testamento como enfermedad. Hermanos, el Señor decidió aceptar ambos de manera deliberada y no solo morir, sino morir con sufrimiento. Y, wow, y él conocía cómo iba a ser ese sufrimiento. Él conocía lo que iba a pasar. Hermanos, me gustaría que busquemos Mateo 26:39. Amén.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la humanidad. Está, él sabía. Es sufrimiento vicario, un término que se usa para dirigirnos a la persona que tiene el poder y las facultades de otra persona. Él sabía lo que iba a sufrir por nosotros, hermanos. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, claramente el lenguaje hebreo de Isaías lo pone en pasado, hermanos. Pero el Mesías sufriría las consecuencias de nuestros pecados. Y hermanos, esto es increíble porque los judíos fueron tan egoístas en el yo, en ese exceso religioso, que en ver al Mesías castigado, pensaron supuestamente que los pecados eran de él. Él está siendo castigado por sus pecados. Y a mí me llamó mucho la atención porque en realidad dice, herido por Dios, o sea, qué ilusos, herido por Dios. 2 Corintios 5:21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué ilusos pensar que Cristo estaba sufriendo por sus pecados, supuestamente. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, cada vez que nosotros pensamos y meditamos y decimos que yo merezco algo o merezco alguna bendición, algo bueno que nosotros creemos que merecemos, me recuerda mucho al comportamiento de los judaizantes. Ese orgullo que nosotros tenemos de que pensamos que tenemos algo, hermanos, el que merece o los que merecen estar en ese madero somos nosotros. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Ahí es el problema, ahí es donde radica todo. Tenemos una conciencia de que merecemos cosas, de que merecemos comodidad, de que merecemos las bendiciones que el Señor nos da. Y esta palabra me habló muy fuerte a mí, la verdad, porque lo sentimos que merecemos cosas y no es así. Ya casi termino. Hermanos, en estas fiestas de Navidad es algo que debemos meditar muy importante. Algo, nosotros, ¿qué éramos antes de Cristo? Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Directamente nos lleva a lo que es la doctrina de la sustitución o la expiación. Hermanos, mayormente se expresa el verbo kepar, cuya raíz significa cubrir, lo que es la sustitución y expiación. El sustantivo relacionado con este verbo es coper, o sea, está hablando de que él dio, ¿sí? Hermanos, Cristo sufrió, ¿sí? Cristo fue el sustituto perfecto, el que cumplía todos los requisitos. Y esto es algo que nosotros vimos en el mes pasado con la serie que vimos con el hermano Bruce y el hermano Gabriel. Hermanos, nada en esta tierra puede llevarnos a la eternidad. Nada. No nos aferremos acá. Hermanos, y es lógico. O sea, estamos hablando de una dimensión celestial. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de nosotros. Estamos hablando de la vida eterna. El único intercesor es Cristo. Punto. Es lógico. Nosotros no podemos tener salvación en algo terrenal. Ningún papa, ningún cura, nada de eso. Nada. Cristo.
Jesús vencería la muerte, todopoderoso. Dice Isaías 25:7. Vamos allá para finalizar. Dice, y destruirían este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, voy a compartirles algo del libro de Isaías. El virtuosismo de la profecía hebrea radica en que era tanto declarativa como predictiva. La esencia del mensaje profético era la clara expresión, así dice Jehová. Isaías incluye los tres elementos clásicos de las profecías. Uno, hace el llamado a las personas a que se envuelvan de sus pecados ante el inminente juicio divino. Dos, hay predicciones de acontecimientos cercanos, caída de ciudades como Damasco. Hay predicciones de acontecimientos lejanos como la venida del siervo del Señor. Hermanos, la mejor alabanza que nosotros podemos darle a Cristo es reconocerlo como Salvador, reconocerlo como Todopoderoso, reconocerlo como Salvador de la muerte. Dice 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Hermanos, cuando Isaías menciona para siempre en las profecías, uno, cuando es para siempre, es para siempre. Nuestra salvación no es parcial, no es algo a medias. Solamente los católicos romanos tienen que hacer indulgencias, tienen que hacer prácticas, buscar y buscar y buscar y buscar. Hermanos, yo conozco un Dios que es un Dios todopoderoso y todo lo hace bueno, hasta la salvación. Es algo de lógica también y coherencia. No creemos en una fe vana, creemos en una fe racional, viva. Y ahí me llama mucho la atención porque dice, enjuagará Jehová el Señor toda la lágrima de todos los rostros. Como una profecía puede ser tan fuerte, tan majestuosa y a la vez tan sublime y tierna. Y hace la referencia más adelante Juan en Apocalipsis 21:4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, hay que confiar en las promesas del Señor. Hay que confiar en las profecías, interpretarlas de una forma correcta, pedir al Señor por discernimiento. Y hay un himno que a mí me encanta muchísimo en estas últimas fechas. Yo no canto muy bien, pero dice, el Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Qué linda canción. Hermanos, este fin de año, que no solamente sea el nacimiento, sino su mensaje. Reunámonos en familia y perdonémonos. Papá, perdóname. Te amo en el amor de Cristo. Te amo un amor inmesurable. Hijo mío, hija mía, perdóname. Abuelo, abuelita, perdóname por todo lo que hice este año. Dios les bendiga.